Y ahora sí que nos adentramos ya en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, que tienen que ver, como siempre, desde hace tantos años ya, con la situación en Medio Oriente que afecta al resto del mundo y que aún afectará mucho más. Hallan en una fosa común en Irak los restos de 300 víctimas del Estado Islámico. Fijaos que decimos en un momento una cifra, pero eso son muchísimas personas muertas, Al menos 23 personas murieron por bombardeos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en Siria, en Al-Raqqa. El Estado Islámico anunció que sus combatientes asesinaron a 2 ciudadanos chinos en la región de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán. Al menos 8 civiles murieron por un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra un hospital de campaña y otros puntos de Yadita el-Kedat, en el noreste de Siria. El gobierno de Turquía calificó de grave error la decisión del Ejecutivo Regional kurdo en Irak de celebrar un referéndum independentista el próximo 25 de septiembre. Ya veis que las cuestiones de independencia también están por otros lados. Y en este caso, evidentemente, muy bien aprovechadas por esos personajes, hablo de potencias internacionales, que están interesados en conseguir sus objetivos en esa zona. Como siempre, esas cosas que pueden tener una trascendencia a nivel de día a día con la gente que tiene un sentir en concreto, alguien lo aprovecha para conseguir unos fines. Y si no sabemos esas cosas, no vamos a entender absolutamente nada. 3 niños y su abuela mueren en un bombardeo saudita en Yemen. Atención, estoy hablando de Arabia Saudita bombardeando el Yemen. Y Yemen, ya sabéis que es precisamente el país que aparece en Daniel 11 como Etiopía. No es el mismo, cambió con el paso de los años. Todo eso lo presentamos en la conferencia número 7 hace ya muchos años. Y por si fuera poco, aún hay más. 2 militares de Estados Unidos mueren en un ataque de un soldado afgano. Estados Unidos advierte de un alto riesgo de atentados terroristas en Arabia Saudita. ¿Y todo por qué? Pues la Embajada de Estados Unidos ha emitido la advertencia tras la escalada de la crisis diplomática con Qatar. Antes hemos hablado de Qatar, de esos problemas de liquidez en bancos. Pues, ¿de qué viene todo esto? ¿Recordáis que alguien estuvo por allí hace poco dando vueltas y vendiendo armamento? El señor Donald Trump. Pues a partir de entonces, ¡bum!, la crisis diplomática se dispara. Y ahora Estados Unidos advierte a Arabia Saudita, cuidado, que pueden haber atentados. Ya los han habido, pues seguramente habrá muchos más. Trump exige a Qatar dejar de financiar el terrorismo. Y es curioso porque a medida que vayamos avanzando en las noticias diréis, ¿cómo puede ser que por un lado se haga un tipo de discurso y después se esté haciendo otra cosa? Pues ya lo veréis, no es ningún invento mío lo que ahora os estoy diciendo. Las milicias progubernamentales Multitud Popular repelieron un ataque por parte del Estado Islámico en el desierto de Nínive, un lugar totalmente bíblico, al oeste de la ciudad de Mosul y mataron a 17 yihadistas. 11 líderes de Estado Islámico murieron en un bombardeo sobre el casco antiguo de la ciudad septentrional de Mosul. Las fuerzas de Siria Democrática, una alianza armada liderada por milicias kurdas, irrumpieron en un barrio de Al-Raqqa, capital del Estado Islámico, y mataron a 21 yihadistas. Al menos 13 soldados filipinos murieron y 40 resultaron heridos durante enfrentamientos con un grupo yihadista, en el sur de Filipinas, claro. Al menos 6 policías afganos murieron y 14 resultaron heridos en varios bombardeos de las fuerzas aéreas estadounidenses que alcanzaron por error una patrulla de la policía afgana. Y mirad ahora también qué dice Alemania. Hay peligro de que la crisis con Qatar se convierta en una guerra. Bueno, pues ya todo el mundo se lo está temiendo. Y evidentemente cuando estos tambores de guerra empiezan a sonar tan intensamente, ya da que pensar. Como siempre hemos dicho, esa situación de Medio Oriente no se va a arreglar. Irá a más, se extenderá. La profecía era clara y lo dijimos. Y aún hay personas que siguen espiritualizando esa profecía para hacerle decir lo que no dice. Bueno, pues irán pasando cosas delante de sus narices y seguirán sin quererse enterar, por desgracia. Lo peor es que van diciendo esas cosas a mucha gente, sus feligreses, que solo sabiendo eso no se van a enterar de nada. Y eso sí que es una gran responsabilidad, no decir la verdad sobre las interpretaciones proféticas, porque la gente se puede perder.
Y entenderéis que aún hay más sobre Qatar, y ya lo iremos viendo. Irán envía buques de guerra hacia Omán en medio de las tensiones en el Golfo. Fijaos, Irán enviando buques de guerra allí. ¿Por qué? Pues porque también están de la mano precisamente con Qatar. Es un aliado. También le ha enviado 800 toneladas de alimentos por vía aérea y marítima. Evidentemente se están posicionando en dos bandos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todo indica que habrá guerra, tristemente. Al menos 14 civiles murieron y otros 8 resultaron heridos en un ataque del Estado Islámico en la provincia de Saladino, en el norte de Irak. Las fuerzas de la Policía Federal iraquí recuperaron el barrio de Al-Zanliji en la parte oeste de la ciudad Mosul y mataron a 71 combatientes del Estado Islámico. Milicias kurdas liberaron el barrio de Rumanilla en la periferia de la ciudad siria de Al-Raqqa. En los combates murieron 11 yihadistas y un emir. Por si fuera poco, un emir también. ¿Y qué sucede mientras? Pues que la policía alemana detiene a 4 presuntos miembros del Frente al-Nusra, también por que puedan ser terroristas abiertamente y hacer alguna de las suyas. Los delitos de odio contra musulmanes repuntan en Londres tras el último atentado. Esta es la reacción popular, por desgracia. Bueno, algunos están muy contentos de que eso suceda. Evidentemente, esto no es bueno en absoluto, ni que haya atentados, ni que haya levantamientos de odio contra personas que tengan otra creencia. A pesar de todo, es comprensible que pasen ciertas cosas porque todo se está crispando expresamente, y aún veremos más noticias al respecto. Mirad si no. Las hermanas del Estado Islámico, la próxima gran amenaza para Reino Unido. Los puntos de vista de estas mujeres leales a esa organización terrorista son igual de virulentos que los de los hombres. Y, en fin, cuando ves todo esto, evidentemente, lo malo es que van a pagar justos por pecadores. Ya conocéis esa frase, ¿no? Las fuerzas de seguridad iraníes mataron a 4 supuestos miembros del Estado Islámico en la provincia meridional de Hormozgan. Al menos 14 civiles murieron y otros 8 resultaron heridos en un ataque del Estado Islámico en la provincia de Saladino. Las fuerzas de seguridad iraníes dicen que mataron al cerebro de los atentados en Teherán, que causaron 17 muertos, y fueron reivindicados por el Estado Islámico. Y mientras, en Europa, Bruselas actuará contra Hungría, Polonia y República Checa por no acoger a refugiados. Se han cuadrado, dicen que ellos ya no pueden tener más refugiados y hacen cruz y raya, como se suele decir. Aquí ya no entran más. Y como eso va en contra de los tratos que se han hecho en Europa, pues los quieren sancionar o que hagan algo para que esto cambie. No pueden decir no y se acabó. Pero aún habrá más sobre esto, mirad si no. Roma pide detener la acogida de inmigrantes en la ciudad ante el aumento de la tensión social. Van llegando tantos que dicen que ya no dan abasto y, en consecuencia, la población, una vez más, se enfada. Y se enfada, algunas veces con razón, otras quizá no, pero todo provoca el ¿qué? Situación de conflicto. Una vez más, lo que dijimos, guerra en un lado, terrorismo en el otro y temor ante que haya cambios. Y fijaos que el papado va apoyando aún esas guerras para que sigan adelante, al igual que Estados Unidos, porque algo debe moverse que va mucho más allá de esas tierras, y estos son los resultados. Y todo esto por algo se está haciendo. Y ya lo hemos tratado demasiadas veces. A alguien le interesa que esto suceda, y vaya que se le interesa, para conseguir después que se aprueben ciertas leyes que a ellos les irán a las 1000 maravillas. La Marina yemení ataca un buque militar saudita. Hubo un herido, no sé si después falleció o no, pero la tensión ya veis cómo está acrecentándose. Reportan que Trump autoriza al Pentágono a ampliar la presencia militar en Afganistán. Y vamos a ver el vídeo donde nos cuenta que es algo más aún que en Afganistán. El presidente Donald Trump habría autorizado al Pentágono decidir el nivel de presencia militar norteamericana en Afganistán, según medios que citan además a fuentes en la administración de la Casa Blanca. Los informes vienen después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos admitiera que las fuerzas del país no están ganando la guerra contra los talibanes.
En Washington calculan que hasta 5.000 soldados podrían unirse a más de 8.000 militares estadounidenses ya desplegados en Afganistán. El Pentágono ya ha recibido en abril la autorización para aumentar tropas en Irak y Siria. Hubo autorización para aumentar tropas en Irak y en Siria. ¿Realmente alguien ve paz en estos lugares? Claro que no. Ni la va a haber en 4 días precisamente, ¿eh? Todo lo contrario. ¿Y quién es el que está llevando tropas allí? El rey del norte, Estados Unidos. El brazo militar del rey del norte, porque hay el brazo espiritual, que es el Vaticano. De eso ya tratamos en su momento también. La profecía sigue cumpliéndose delante nuestro, y todo eso apunta al pronto retorno de Cristo, recordémoslo. Un ataque contra un restaurante en Somalia deja al menos 18 muertos. 2 supuestos yihadistas murieron y 5 fueron detenidos. ¿Dónde? En Arabia Saudita, en una operación policial en el sureste de Irán, y acusó a Arabia Saudita. Qatar, atención a esta noticia, por eso os decía, por un lado se dice una cosa y por el otro se hace otra para conseguir un objetivo. Qatar firmó la compra de 36 aviones F-15 a Estados Unidos, valorada en, vamos, calderilla, 12.000 millones de dólares, bajo el telón de fondo del respaldo del presidente Donald Trump a Arabia Saudita. Por un lado vende armas a Arabia Saudita y la respalda. Por otro lado, habla con Qatar y también le vende armas, y en cambio le da un toque de atención que no puede ayudar al terrorismo. Y en cambio, a su vez, los arma a unos y a otros cuando ya empieza a destaparse que va a haber un conflicto quizás de proporciones bastante preocupantes, y que se extiende en esa región. Desde luego alguien está jugando muy bien sus bazas, y ya veis quién es, ¿no? En fin, que quien diga que las profecías no se cumplen. Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Qatar en medio de las tensiones en el Golfo Pérsico. Dicen que es para realizar entrenamientos conjuntos. Es curioso también, ¿no? Porque ¿cómo puede ser si están en tensión y ahora van y tienen maniobras conjuntas con Qatar? Algunos dicen que quizás es que esto ya estaba pactado de antes y se han visto obligados a hacerlo, o ya estaban andando para allá, o navegando en este caso. Bueno, queda la duda. Lo que sí está claro es que está habiendo una serie de maniobras a nivel económico, a nivel de armamento, de tropas, etcétera, que desde luego da mucho que pensar y muy poco de bueno. Estados Unidos ordena detener a 12 agentes turcos y guardaespaldas de Erdogan, debido a una situación que hubo cuando gente de Erdogan estuvo precisamente en Estados Unidos. En consecuencia hubo unas represalias y ahora dicen esto. Y Erdogan, pues evidentemente no se lo ha tomado nada bien. En consecuencia, una vez más, Turquía en el punto de mira. Y ya hablamos, dedicamos toda una conferencia especialmente a Turquía y la profecía. ¿Qué dice de Turquía? Pues que no va a terminar muy bien, precisamente, ¿eh? No muy bien. Y todo se va preparando. Al menos 6 personas murieron y otras 8 resultaron heridas en un ataque suicida perpetrado durante la hora del rezo contra una mezquita en Kabul, una mezquita chií. Fuerzas de seguridad iraquíes mataron a 5 terroristas. Un destacamento del ejército argelino mató a 2 presuntos yihadistas. Combatientes del Estado Islámico se infiltraron en varios barrios de la ciudad septentrional de Mosul, que ya están en manos de las fuerzas gubernamentales iraquíes, y mataron a 3 civiles. Fijaos qué cantidades de muertos por todos lados.